Ok. Esperamos a que entren todos. Bien, creo que ya estamos todos. Entonces vamos a seguir viendo la guía. Voy a compartir la pantalla. Y nos quedamos en los verbos transitivos e intransitivos. ¿Cuáles serían? Primero vamos a encontrarnos con los verbos transitivos, que son aquellos verbos que exigen la presencia de un objeto directo, llamado también complemento directo, para tener un significado completo. Esto es que se refieren a acciones que transitan desde el actor al objeto. En el ejemplo vemos, he conseguido 2 entradas para el concierto. Si nosotros omitimos el objeto directo, que sería 2 entradas, no se va a entender la oración. Sería, he conseguido para el concierto. ¿Qué has conseguido? Entonces, es precisamente la característica de que siempre vamos a tener un objeto directo para poder entender la acción del verbo transitivo. Aquí nos dice, el grupo compuesto por 2 entradas representa el objeto directo. La construcción he conseguido no tiene sentido por sí misma y requiere que se aporte la información. Y los siguientes ejemplos lo vemos también. Encendí el televisor y me puse a ver las noticias. Si decimos encendí y me puse a ver las noticias, pues no vamos a saber qué fue lo que encendió o dónde está viendo las noticias. Cumple tus, omitimos, también nos va a entender. Cumple tú si quieres ser una persona decente. Entonces el complemento directo serían promesas. Aquí según los ejemplos los estamos viendo que es el verbo transitivo y el complemento es lo que está subrayado en las oraciones y así lo podemos identificar. Bueno, en el caso de los ejemplos, ¿no? Pero entendemos que si no fuera por el complemento, nosotros no vamos a entender la acción. Y por regla general, los verbos transitivos son de la forma alguien hace algo a algo. O sea, siempre, como nos estaba diciendo en la definición, que son acciones que transitan del actor al objeto, es alguien hace algo a algo. El sujeto va a hacer algo a un objeto, a un algo. Y por eso encendí el televisor. Entonces, el objeto directo es un algo y la acción está dándose al objeto directo. De esa manera, nosotros identificamos a los verbos transitivos. Entonces, siempre van a estar acompañados de un objeto directo y es una acción que que realiza el sujeto al objeto. Mientras que los verbos intransitivos son aquellos que no admiten o no van acompañados de un complemento directo y no requieren la presencia de un objeto que determine el verbo. Es lo contrario a los transitivos. Por eso los vamos a identificar como intransitivos. Este tipo de verbos solamente necesitan de un único participante, o sea, el sujeto en sí. Ejemplo, Jaime Belinqui. No tenemos ningún complemento y aún así la acción se entiende. En este caso se trata de un verbo intransitivo, el cual no requiere especificar un objeto directo, ya que el concepto de delinquir algo no tiene sentido en nuestra lengua. Y los ejemplos podría ser, déjeselo al técnico que seguro entiende, se rompió, se caerá. O sea, son oraciones que por sí solas
con solo el verbo intransitivo se van a entender, no necesitan estar acompañadas como el transitivo, con un objeto directo, un complemento directo, y el mensaje se puede dar sin ningún problema. Eso serían los verbos transitivos e intransitivos. Ahora también están los verbos impersonales. ¿Cuál sería la definición de este tipo de verbos? Son los llamados verbos defectivos, aquellos que no requieren del sujeto explícito. A diferencia de los intransitivos, que no requieren un complemento directo, pero sí requieren un participante, en los verbos impersonales no tiene que estar el sujeto explícito para poder entenderse. Y en este tipo de verbos impersonales los vamos a encontrar más en las descripciones al tiempo meteorológico, como amanecer, anochecer, granizar, que no tenemos precisamente el sujeto explícito, pero que se entiende. Y también en los verbos como que incluyen los verbos haber, hacer, ser, estar y bastar. Tenemos los ejemplos para poder entenderlo mejor. Cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol. Entonces, está aquí precisamente el verbo impersonal, amanece, no tiene un sujeto explícito, estamos hablando del clima, del tiempo, y está dando la descripción de que llegan los primeros rayos del sol. Y está también conjugado, dependiendo de la acción, también puede estar conjugado en pasado. Eso no cambia, o sea, se puede conjugar, pero la diferencia es que no vamos a encontrar el sujeto explícito. Por eso es impersonal. Ese sería en cuanto a el tema de los verbos. Entonces, hasta aquí terminamos con los verbos, con los tiempos simples, con los tiempos compuestos, de qué manera vamos a encontrar el verbo conjugado, cuáles son las características, si tiene el verbo haber antes del verbo, pues entonces tiene una característica y pues son aprenderse precisamente de qué manera vamos identificando de acuerdo a la estructura, ya sea que ustedes hagan una especie de tablita como en vez de poner toda la definición, pues nada más la estructura en la que vamos a encontrar la oración y nosotros podemos identificar el verbo, cómo está conjugado, de qué manera, en qué tiempo y cuál es entonces la característica que nos estamos encontrando con el verbo. Ahora vamos entonces con los sustantivos, que en realidad es un tema sencillo en sí, pero ya cuando estamos hablando de la acción de sustantivar es lo que a veces confunde un poco. Entonces vamos a dejar claro qué estamos diciendo cuando hablamos de un sustantivo. Y su definición entonces es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. El sustantivo es también conocido como el nombre, justamente porque su función es nombrar a distintos seres. Entonces, esta definición de nombrar es muy importante para identificar qué es un sustantivo. Tenemos que los ejemplos de sustantivos, pues es persona, perro, Antonio, los nombres propios, voluntad, que también es, no es tangible, pero tiene su nombre, bolígrafo, España, nombres de países y objetos como computadora. Entonces, esos es los sustantivos. Sirven para nombrar un sujeto u objeto. Esa es la característica. ¿Qué estamos diciendo entonces cuando entramos al momento de sustantivar? Sería el supletivismo, sustantivación en forma irregular. Sería como una de las características. ¿Qué significa sustantivar? Es convertir un elemento de la oración en un sustantivo o nombre, darle
a un elemento de la oración la acción de sustantivo, de nombrar. La forma más extendida de dar valor de sustantivo a otras categorías gramaticales es mediante un artículo u otro determinante que se verá más adelante. Tenemos que dependiendo a la parte o el elemento de la oración que cumple con la función de un sustantivo, vamos a tener categorías gramaticales dependiendo de ello. Entonces, la primera categoría sería la sustantivación con el artículo lo, que es un artículo definido neutro. Lo nunca determina nombres porque en español no hay nombres neutros. Si se usa para sustantivar partes, sí se usa para sustantivar partes de la oración. O sea que lo vamos a encontrar el artículo más la forma masculina del adjetivo que equivale a las cosas, más adjetivo o un nombre más específico, cosa. Eso puede resultar complejo, pero una vez que lo vemos en el ejemplo, nos dice, aquí no tienen lo necesario para operar. El artículo lo está cumpliendo su función de nombrar las cosas y en este caso pues podría ser un instrumental quirúrgico o las cosas necesarias y tenemos entonces que el adjetivo está en forma masculina porque tenemos el artículo lo antes de y nos está nombrando, nos está sustantivando las cosas. Esa es la función. En el segundo ejemplo dice, lo principal es que no te hayas hecho daño, lo mismo. Tenemos el artículo lo, más la forma masculina del adjetivo, y es entonces que cumple esta función de nombrar. No estamos especificando qué, pero la misma oración se entiende sin necesidad de ello. En otra utilidad o característica para utilizar el lo para la sustantivación, tenemos el artículo lo más participio tiene un valor paralelo a lo más adjetivo. Las oraciones así construidas pueden parafrasearse con un tiempo verbal perfecto. En el ejemplo lo vemos. No me arrepiento de lo dicho. Tenemos el lo y el adjetivo y está haciendo la acción de nombrar la cosa o las palabras que se dijeron y pues en el caso de este tipo de oraciones muchas de las veces ya se sabe de lo que se está hablando. Es como cuando se está en una conversación, se menciona al principio la cosa y ya después no es necesario hablarlo porque los dos que se están comunicando ya saben de lo que están diciendo. 2 días en el bingo y perdió lo ahorrado en 5 años de trabajo. En este caso, pues se entiende cuando dice lo ahorrado, pues que está hablando precisamente de dinero porque después vemos que dice 5 años de trabajo. Entonces, la acción del artículo sustantivando el dinero es válida, ¿no? Se entiende la oración sin necesidad de poner la palabra dinero. Se está nombrando simplemente en esta parte de la oración. También está lo más adjetivos posesivos que tienen valor paralelo a lo más adjetivo. En este caso tenemos que mío es el adjetivo posesivo y tenemos lo. Está sustantivando una cosa y está además el adjetivo posesivo para nombrarlo. Lo mío es tuyo. Y no te quedes con lo mío, sigue cumpliendo la misma función. O lo tuyo, o lo nuestro. Entonces, de esa manera está sustantivando, se está entendiendo la oración, que está nombrando algo, las cosas, con el artículo lo.
En otras, cualidad sería lo más adjetivos comparativos, que también tienen el valor paralelo a lo más adjetivo. O sea, se puede utilizar de la misma manera. Lo mejor para el dolor de cabeza es un analgésico. El mismo está nombrando, sustantivando el artículo lo, y el adjetivo comparativo es mejor, peor, o así lo podemos encontrar, ¿no? De todos modos, como para identificar mejor los adjetivos, tenemos un tema aparte de adjetivos y podemos ir viendo qué tipo de adjetivos hay y cómo emplear. Después la otra característica es lo más, que introduce proposiciones relativas que pueden sustituirse por la cosa que. Lo que me gusta más de ti es tu sinceridad. La cosa que más me gusta, la cualidad que más me gusta, la virtud que más me gusta, está nombrándose con el artículo lo. Y tiene la preposición que. Entonces, la última para utilizar el artículo lo sería el artículo lo más la preposición de más infinitivo. Se usa en el lenguaje popular para introducir un tema. Podría sustituirse por el de más el nombre. En el ejemplo dice, te quería hablar de lo de irnos antes. O sea, es un tema que ya se ha mencionado, que ya lo saben las personas que están participando en la conversación, quizás se dijo el día anterior, quizás se dijo hace un momento, y solo se menciona con decir lo de irnos antes. De lo de cambiar de coche, nada, igual. Es un tema que ya se ha conversado y el otro le está preguntando, de lo de cambiar de coche, no va a pasar nada. Entonces, esas serían como las características o funciones en las que el artículo lo puede cumplir la función de sustantivar. Y tiene que ver más con qué está acompañado el artículo lo para entender cuál de esas características está cumpliendo, pero que siempre la misma función es el nombrar la cosa, el objeto, el sustantivo a partir de lo. Pero también se puede hacer una sustantivación con los artículos el, la, los, las. Ese es como que de las maneras más fáciles de identificar. Nos dice que en la sustantivación con el, la, los, las, siempre hay un nombre que se omite. O sea, el contexto indica qué nombre es. Obviamente estamos hablando de lo mismo, que se sabe del tema porque se ha dicho con anterioridad y al momento de responder o de decir la oración ya se entiende y es más fácil sustantivarlo con estos artículos. Entonces, algunos adjetivos pueden sustantivarse tras los artículos determinados, el, la, los, las, pueden referirse a personas o a las cosas que poseen la calidad que indica el adjetivo. Por ejemplo, tenemos que yo prefiero el amarillo. Entonces está hablando de ropa, de jersey amarillo. Se sabe que la otra persona entiende de qué objeto se está hablando y entre los dos, tres que está eligiendo, prefiere el amarillo. Ahí el artículo el está sustituyendo la palabra jersey y se entiende la oración. En el segundo, el gordo es más listo que el flaco y lo mismo está sustituyendo el sustantivo, que sería en este caso ratón, y nos está dejando nada más el adjetivo que nos refiere o nos define la cualidad para poder identificarlos. Y nos dice que uno es más listo que el otro. Lo mismo, es un contexto que ya se sabe
y por ello se entiende en la oración de qué manera lo está sustantivando. Eso cuanto con los adjetivos. Mientras que cuando los artículos están junto con de más el nombre, tiene un valor paralelo al apartado anterior. Y en este caso, de más nombre es un complemento del nombre y expresa una cualidad como lo haría un adjetivo. O sea, en el caso anterior, los adjetivos nos están ayudando a sustantivar con los artículos el, la, los, las. Es la misma función que con el adjetivo, pero la diferencia es que aquí el nombre nos está dando una cualidad como el adjetivo mismo. O sea, no es un adjetivo, es una cualidad. Y entonces vemos, yo prefiero el de rayas azules. El es el artículo. Rayas azules vendría siendo la cualidad para poder identificarlo y de esa manera nosotros vamos a entender cómo pasaba con los adjetivos en el anterior. Me quedé la de 5 kilos. Lo mismo. Es un contexto, ya se sabe que se estaba hablando de sandía y por lo tanto estaban varias sandías con varios pesos y nos dice el sujeto que se quedó con la que pesa 5 kilos. Entonces, esta cualidad es la que está identificando el objeto del que se está nombrando. En cuanto a cuando vemos la estructura, que está el artículo más el que más oración subordinada adjetiva, significa la persona que o la cosa que. El que no esté en la reunión no podrá opinar. Las personas que no estén en la reunión no podrán opinar. Los que quieran entrar, que entren. Entonces aquí vemos en los ejemplos que está los artículos, tanto en singular o plural, después está el que y la oración subordinada adjetiva, que es en este caso para poder entender a lo que se refiere, ¿no? Aquí hay muchas manzanas, las que están verdes no las cojas. En esta misma oración podemos ver cuál es el contexto. Está hablando de manzanas y nos está diciendo las que están verdes, las manzanas que están verdes. Y nada más con ponernos la cualidad, nosotros vamos a entender que pues hay varias manzanas de diferente color y pues las que están verdes precisamente son las que no están maduras y no las debes de tomar. El que no haya podido ir hoy a la reunión no quiere decir que no me importe la educación de mis hijos. Mismo está el que, en este caso se puede omitir y se entiende que no haya podido ir, se entiende de igual forma la oración, pero también está, digamos, entendido el artículo el. Ese sería como un ejemplo de cuando puede no estar el artículo, pero está de manera, pues invisible se puede decir. Entonces, esas serían como las características en las que podemos encontrar la sustantivación con los artículos el la del singular, los las del plural. Mientras que la sustantivación con adjetivos demostrativos sería que los adjetivos demostrativos, ese, aquel y sus derivados, se utilicen para sustantivar los objetos, ¿no? Y el ejemplo nos dice, bueno, más bien la estructura sería adjetivo demostrativo más adjetivo calificativo acompañado de un gesto sirve para señalar algo. Dame este azul. O sea, igual está el adjetivo demostrativo sustantivando o nombrando un objeto que tiene como característica, que sería el adjetivo calificativo, azul o grande. Pero también va acompañado de un gesto que sería dame.
Esa sería como más la función cuando encontramos los adjetivos demostrativos. Está señalando algo, está señalando precisamente el objeto del que se habla y se está utilizando a la vez para nombrar, está señalando y nombrando el sustantivo. En cuanto a la sustantivación del adjetivo, tenemos que los adjetivos desempeñan la función del sustantivo. Entonces nosotros identificamos un adjetivo, vemos que está nombrando algo y entonces entendemos que es esta función de sustantivación del adjetivo. En los ejemplos vemos, en el sorteo de Navidad me tocó el gordo. El gordo sería el adjetivo y está nombrando qué fue lo que ganó. Que se va a entender con el contexto, se está hablando. Los jóvenes se comen el mundo, y también los jóvenes sería el adjetivo que está nombrando el sustantivo. Ponte la falda que quieras, pero la blanca es preciosa. Ahí tenemos el contexto que está hablando de una falda y bueno, que tiene varias faldas y que está diciendo que la blanca es la mejor. Aquí tenemos el adjetivo. Lo mejor es que mañana es viernes. Y entonces está aquí cumpliendo la función del sustantivo. También tenemos que el verbo puede aparecer como sustantivado con la forma de infinitivo. El comer es necesario, el bailar previene y combate el Alzheimer. El verbo en este caso no está conjugado, está en su forma de infinitivo, pero está sustantivando, está nombrando, en este caso una acción que se engloba, no es una acción que sucede, sino que es una acción en infinitivo que está nombrando en la oración. Y ya el siguiente tiene que ver más con las formas irregulares al formar plural o diminutivo. Este tipo de características son que lo encontramos mucho en nuestro hablar cotidiano. Son sustantivos que están constituidos por una raíz y sus variaciones que forman parte de los lexemas. Y estas variaciones del sustantivo llamadas morfemas reciben el nombre de flexiones nominales. Esta nota ahonda en este problema gramatical, considerando que las dos flexiones nominales del sustantivo y del adjetivo, como son los morfemas de género y morfema de número. En este caso, toda esta teoría es como para decir que existe un sufijo diminutivo, que nos referimos como ito, ita, la terminación, y es muy común en el español actual, particularmente utilizado en México, y su uso está tan difundido que prácticamente puede adjuntarse sin restricciones a cualquier palabra. Y tenemos esta tablita como ejemplos de cuáles podrían ser utilizados con el sufijo diminutivo. Este tipo de sufijo puede verse fácilmente con el ito o el ita, pero también encontramos la forma, hay una forma correcta como lejecitos. Entonces, por eso define aquí, o se define al final, el sufijo se representa como el it. O sea, esa sería la manera en que nosotros vamos a identificar que está en diminutivo, o sea, como hitos o citos. Entonces, la característica es el hito. En este caso, es importante que repasen mucho el cuadrito para que no se confundan. O sea, no estamos hablando de palabras que terminen de por sí en ito o ita, sino que son palabras que se pueden hacer en diminutivo
al nombrarse como casita, palito. No es de que la palabra en sí así existe con esta terminación y entra dentro de lo que nos están pidiendo como sufijo diminutivo. No. Es la característica de nombrar un objeto o incluso un nombre propio y volverlo en diminutivo. Y las plurales irregulares de los sustantivos, pues también es las características de las palabras cuando terminan en Z, que el plural cambia a CES. Y vemos los ejemplos de ves, veces, ves, ves. Entonces, aquí concluye el tema de las características generales de los sustantivos. Y vamos a ir después a tipos de sustantivos. Ahorita ya vamos a cambiar al link que es para las 9:30 y ahí los voy a encontrar para que continuemos con el tema. Entonces vamos al link de las 9:30.